Hoy quisiera iniciar con dos preguntas. ¿Alguna vez usted presumió de poseer algo sin tenerlo, convencido de que un día lo tendría? Probablemente alguno, pero le voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Alguna vez usted se tiró un clavado en una alberca vacía, creyendo que mientras usted venía en el aire y antes de tocar tierra, Dios pondría el agua para que usted cayera en el agua? Quiero hablar hoy de fe. Hablar de fe es algo emocionante porque es como pararse en el aire, es como pararse en el agua, así como lo hizo Pedro y Jesús. La fe es algo increíble. La fe es como poseer una gran riqueza y tener las manos vacías. La fe es una seguridad total en algo que para muchos no existe. La fe es una confianza absoluta en un futuro que todavía no vivo. Es una certeza de lo que espero y una convicción de lo que no veo. Cuando hablamos de fe es algo verdaderamente inquietante y que muy pocos pueden asimilar, porque dicen, estos cristianos están chiflados, estos cristianos ven visiones, son ilusos. Y sin embargo, ese terreno de la fe no solo es algo emocionante, sino que es algo que toca lo insólito, lo inaudito. La fe toca terrenos de lo atrevido, de lo increíble, de lo imposible. Quisiera que hoy entráramos un momento en ese campo inusitado e increíble que es la fe. Usted sabe que Hebreos capítulo 11, el verso 1, tiene la definición. ¿Quiere abrir ahí su Biblia, por favor? Hemos llamado a este versículo la definición de la fe o el concepto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queremos, Padre, agradecer de veras el que tú puedas hacernos entrar en este campo increíble que en tu palabra se llama el terreno de la fe. Darte gracias, Señor, porque aunque esto no lo aprendimos de niños, ahora que tu palabra se ha abierto ante nuestros ojos, vamos entrando en este campo y poco a poco vamos descubriendo las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Tu palabra te revela como el autor y consumador de la fe. Señor, que por tu Espíritu nosotros podamos tener esta revelación y que a través de la fe podamos alcanzar la victoria en nuestra vida cristiana, en el nombre de Jesús. El escritor de Hebreos nos da la definición. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entiende usted eso? Mire que no es fácil porque tener una certeza de algo que no sé cuándo va a llegar o tener una convicción de algo que no veo, pues muchos piensan que estamos locos. Pablo mismo le llama a esto una locura. Acostumbrados como estamos a vivir en un mundo físico, en algo material, por supuesto, pocos son los que pueden tocar fondo si hablamos de algo que no se ve. Hablamos de algo invisible en un mundo visible. Salimos del campo físico para entrar en el campo espiritual. Abandonamos el planeta sin salir de él para tocar lo eterno, lo infinito, lo que proviene de Dios. Estamos pisando, cuando hablamos de fe, un campo sutil, aparentemente indefinible. Hay gente que dice, si alguno me puede mostrar la fe, pero la fe no la podemos mostrar. Si alguno dice, muéstrame la fe por el alma o por el cuerpo, no la entenderá nunca, porque Dios nos revela las cosas de la fe por el Espíritu. El entendimiento humano no puede conceptuar materialmente lo espiritual. El cristianismo tiene una de sus bases precisamente en la fe. Y nosotros como cristianos, que no fuimos enseñados en este concepto, no solamente tenemos que aprenderlo, sino que hay que caminar en ese concepto. Hemos de guiar a toda nuestra familia a entender y a entrar en el campo de la fe. ¿Está usted listo hoy para esta enseñanza? Primera de Corintios capítulo 2, el verso 9. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe estas cosas intangibles. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sin duda que este es un texto que no se puede entender de pronto. Una persona que lo lee por vez primera, pues como que tiene que leerlo 2 veces. Pero poco a poco, conforme vamos entrando en el entendimiento de la palabra, poco a poco vamos comprendiendo. Dice ahí en el verso 12 que Dios no puso en nosotros un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y es solamente por ese espíritu de Dios que podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Y nos aclara el verso 13 que cuando hablamos de esto, no lo podemos hablar con palabras de sabiduría humana, sino que con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es así que nosotros podemos entrar a ese campo etéreo de la fe. Usted puede imaginarse cosas que el ojo no ve, cosas que el oído no oye, cosas que solamente suben, no en el corazón del hombre. Pues necesitamos comprender bien esto, solo que no está en el campo del entendimiento, no está en el campo del convencimiento o de lo humano, sino que está en el campo de lo espiritual. Yo creo que usted alguna vez debe interesarse por estudiar sobre fe. Viera qué importantes cosas puede uno aprender en el campo espiritual para desarrollar la vida cristiana. Hoy quisiera que viéramos varios conceptos. Primero, ¿cuándo se inició la fe? ¿Cómo se entra en la fe? ¿Cómo obra la fe? ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Y cómo es probada nuestra fe? Yo quisiera que hoy usted dejara todas las preocupaciones que trae de toda la semana anterior y abriera su espíritu para poder oír algo que le puede ser tan útil para su vida diaria. Vamos a ver cuándo se inicia la fe. Siendo la fe un concepto divino, es Dios mismo el que inaugura la fe. Vamos a ver cómo Dios inaugura el campo de la fe. Hebreos capítulo 11, pero ahora miramos el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero decirle que para algunos no van a ser conceptos de fácil comprensión, pero todos sabemos que el universo y todo lo que existe fue formado y es constituido por la palabra de Dios. Existía Dios, pero no había nada. Antes de que este mundo fuera creado, solamente Dios existía. La nada nunca existió porque por múltiples escrituras sabemos que Dios nunca empezó, jamás inició, sino que Dios siempre ha sido. No tiene principio y no tiene fin. Y Dios mismo estrena la fe cuando de lo que no se veía, Él crea lo que se ve. Este es otro momento admirable porque Dios hace surgir lo visible de lo invisible. ¿Cómo lo hace? Por fe. Mire qué interesante. Simplemente dice, sea la luz, sean las plantas, sean los animales. Al final dice, sea el hombre. Y surge un mundo material finito de algo que era invisible e infinito. ¿Cómo comprender eso tan grande con un cerebro tan chiquito? Dios llama las cosas que no son como si fuesen, dice Pablo. Tenemos entonces 2 elementos, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. De las que se ven no tenemos problemas. Si yo le digo a usted, el piso de este auditorio nos sostiene. A ver, vea el piso. ¿Podía usted creer que hay cuevas abajo? Algunos no sabían esto. Cuando construimos este auditorio tuvimos que hacer una mecánica de suelos porque debajo de donde usted está sentado hay cuevas de tepetate. Yo le digo a usted, el piso de este auditorio nos sostiene. Si usted ve el piso, dígame una cosa, ¿es fuerte el piso? Sí, es fuerte. ¿No se hundirá? ¿Por qué está tan seguro si hay cuevas abajo?
¿Qué seguridad tiene usted de que no se hundirá el piso en este momento donde usted está sentado? Bueno, pues usted tiene fe. Usted tiene fe en quien construyó este auditorio, en quien hizo la mecánica de suelos y estableció esta losa donde estamos sentados. Pero usted no vio cómo se armó la losa que nos sostiene. Pero, ¿tiene fe en ella? Más nos vale, hermanos. Segunda Corintios, capítulo 5, el verso 7. Mire qué declaración del apóstol San Pablo. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Como usted es cristiano, usted vive este verso, ¿no es así? Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque estamos contemplando un reino inconmovible, un reino eterno, la Jerusalén celeste donde vamos a vivir usted y yo con Jesús por toda la eternidad. Y eso solamente lo podemos mirar por la fe. El conflicto no lo tenemos con las cosas que se ven, sino con las que no se ven. Voy a poner otro ejemplo. Yo le digo ahorita, hermanos, hoy a las 6 de la mañana hubo un aviso de un especialista anunciando que habrá un terremoto en esta zona del Estado de México. Y si usted me pregunta, ¿a qué horas va a ser? Le digo, a las 10 de la mañana. ¿Estaría usted tranquilo o saldría ahora mismo? Pero usted no sabe quién llamó. Yo nada más le estoy dando una nota. Usted no sabe quién llamó. Usted no sabe qué intensidad tendrá el terremoto. Usted no sabe si el terremoto afectará este auditorio, este techo. Pero mejor sería irnos, ¿no? ¿O nos quedamos? Ah, mire. Cosas que se ven, cosas que no se ven. ¿Cuáles son las importantes? Las que no se ven. Mire que mucha gente no puede entender esto, por eso dicen que estamos locos. Las cosas más importantes son las que no se ven. Ahí mismo en 2 de Corintios, pero el capítulo 4, el verso 18, un poco más arriba. Dice la Escritura, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si usted se da cuenta, aquí el apóstol nos habla de un campo de fe. Habla de cosas eternas. Pase a Romanos capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora se nos habla de la salvación. Hermano que me escucha, ¿es usted salvo? ¿Está seguro? Esa seguridad proviene de fe. Esa seguridad proviene de fe porque si usted espera lo que no ve, con paciencia lo aguarda, dice el apóstol. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Somos salvos por medio de la fe. De manera que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué importante es entender esto, caminar por fe y no por vista. Porque las cosas espirituales que no se ven solamente pueden vivirse por la fe. Saber esperar, saber confiar, tener convicción antes de poder confirmar lo que estamos creyendo. Ese es el campo de la fe donde Dios se manifiesta. Por eso los materialistas no pueden entender a Dios, porque quieren que se les demuestre a Dios. Quieren conocer a Dios por el método científico y eso es imposible. Solamente en el campo de la fe es donde Dios se manifiesta, porque a Dios se le cree, se le recibe y se comunica uno con Él por la fe. ¿Recuerda usted cuando aquel cosmonauta ruso, hace ya muchos años, se asomó a la estratosfera? Dijo el cosmonauta ruso que no vio a Dios, dijo, ¿saben una cosa? Dios no existe porque subí muy alto y no lo vi. Si a Dios se le pudiera ver con los ojos de carne, sería muy fácil creer en Él, muy fácil. Pero se ha de creer en Dios sintiéndolo en nuestro interior y para eso se necesita de la fe. Segunda cosa, ¿cómo se entra en la fe? Romanos capítulo 10, el verso 17. Usted conoce muy bien este versículo, algunos lo conocerán de memoria. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Tenemos una sola forma de entrar a la fe, una sola forma, por la palabra. Por eso cuando usted y yo no conocíamos la Biblia, hablábamos de fe sin saber de qué estábamos hablando. Cuando de pronto alguien nos dio una Biblia y nosotros comenzamos a leer, en ese momento al tocar nuestros ojos con las letras de la palabra de Dios, ¿sabe qué ocurrió adentro? El espíritu que no tenía alimento de pronto comenzó a abrirse y usted comenzó a dejar que el espíritu que Dios había soplado en nosotros desde el vientre materno cuando nacimos, hasta el momento que tocamos con la vista la Biblia, en ese momento el Espíritu de Dios se pone en contacto con nuestro espíritu humano y comienza una interacción espiritual entre Dios y nosotros por el Espíritu que está en nosotros. Tenemos una sola forma de entrar en la fe, por la palabra de Dios. La misma palabra por la cual fue constituido el universo, imagínense, la palabra de Dios. Tenemos un libro, no hay más. Sin este libro la fe no se abre y el hombre no entra en la fe. Sin este libro no se desarrolla el espíritu y muchos pierden su vida. Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuántos habrán amanecido hoy en las capillas funerarias y no pudieron nunca conocer de Dios porque no pudieron entrar en el campo de la fe? Por eso usted verá que el religioso, si solo cree lo que le dicen, jamás entra en la fe. El religioso no puede comprender lo que estamos diciendo porque su mente está en credulidad, no está en la fe. En cuanto nuestro espíritu recibe la palabra de Dios, repito, aquel aliento de vida que Dios sopló en el momento en que fuimos concebidos se alimenta. Y entonces va abriendo nuestra fe y usted puede desarrollarla y después de desarrollarla usted puede usarla. Mire que de pronto pensar que por fe podemos ser salvos o podemos sanar de una enfermedad o podemos recibir algún beneficio, uno dice, pero ¿cómo es eso? Yo no lo puedo mirar. Esas son las cosas que no se ven. Es hacer contacto desde lo material, pero en nuestro interior con lo eterno. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, esa palabra va nutriendo nuestro espíritu y nos hace vivir espiritualmente. Y mientras más palabra de Dios recibimos, más se robustece nuestro espíritu y más entramos al campo de la fe. La insistencia nuestra de que usted lea la Biblia no es un capricho nuestro, es una necesidad. Es una necesidad de alimentar el espíritu humano. Así como usted todos los días desayuna, come y cena y a veces hasta entre comidas se come alguna cosa para alimentar su cuerpo, así necesitamos alimentar nuestro espíritu. Nada más que el espíritu solamente tiene un alimento, la palabra de Dios. Hermano, que no pase ni un solo día en que usted ponga su vista en este libro y lea por lo menos 2 o 3 capítulos. Yo sé que usted está muy ocupado, yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, está afanado en las cosas del mundo, pero qué importante darse un tiempo diario para alimentar el espíritu. De otra manera nuestro espíritu se enflaquece. Hay espíritus que están anémicos porque no hay un alimento. Cuando usted quiere alimentar el alma, usted lee libros, va a la escuela, se enriquece con el conocimiento humano, en alguna manera usted lo hace suyo, pero la única forma de alimentar nuestro espíritu es por la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Escritura. De ahí la necesidad de que nosotros leamos, estudiemos, escudriñemos y cuando hayamos entendido lo que la Biblia dice, comencemos a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios porque eso es lo que va dándonos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Hace tiempo un hombre vino y me dijo, oiga, pues yo leí toda la Biblia y no me pasó nada. Le dije, mire, usted si leyó la Biblia como leer un clásico universal, por supuesto que no le pasa nada. Tenemos que leer la Biblia como una carta de amor de Dios hacia nosotros. Querer entender ese gran amor expresado en la palabra por usted y por mí sin que lo merezcamos. Y empezar a sentir ese Dios que nos ama y que no quiere que nos perdamos, que quiere que vivamos con Él. Él quiere una familia muy grande reinando con Él por la eternidad. Pero mire que el mundo está afanado acá en las cosas de abajo, problemas financieros, problemas sexuales, problemas humanos, carencias, enfermedades, situaciones. El hombre está tan ocupado que se ha olvidado de Dios.
porque no entra en el campo de la fe. Certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Eso tarda en moverse en nosotros. Usted recordará, y le he dicho, que algunas veces cuando nosotros empezamos a leer la Biblia no podíamos entender ni comprender. Poco a poco fue entrando esta palabra en nosotros. Es como si usted de pronto quiere darle a un recién nacido un bistec de los que usted se come al mediodía. El recién nacido ni dientes tiene para digerirlo. Pero poco a poco nosotros vamos haciendo un cuestionario bíblico del Evangelio, vamos entrando en las cosas sencillas, vamos tomando lechita espiritual hasta que un día podemos tomar alimento sólido. Cuando hablamos de fe, estoy hablando de alimento sólido, estoy hablando de un bistec con papas. Pero un bistec así de gordo y así de grande. Nada más que a veces usted se conforma con lechita espiritual y dice, pues a ver si un día el hermano nos habla de alimento sólido. Siempre en las congregaciones, siempre hablamos de la palabra de Dios, pero el alimento sólido usted lo tiene que comer en casa cuando usted abre la Biblia y se sirve a sí mismo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando éramos niños, nunca nos hablaron de la fe. La palabra tarda en hacerse vida en nosotros por nuestra propia resistencia a obedecerla. Y como de niños no nos hablaron de fe, porque lo más que nos enseñaron fue una religión mágica, pues a veces nos cuesta trabajo entrar. De niños crecimos con una cierta credulidad que nos llevaba a creer que podíamos acercarnos a Dios dándole flores. Nos enseñaron que podíamos acercarnos a Dios prendiéndole una veladora o haciéndole un regalo, y que si yo llevaba flores o ceras o algún regalito a Dios, Él me podía dar bendición. Usted sabe que no es posible eso. ¿Cómo le voy a ofrecer a Dios las cosas que Él hizo? Mira, Señor, te ofrezco estas flores para que tú me des bendición. Dios dirá, ¿qué te pasa? Pues si yo hice las flores, ¿por qué me las vas a regalar? Son mías. Hasta tú eres mío. Pues Señor, mira, te voy a prender una veladora para que... ¿Y a mí qué me importa el olor de la cera? Yo hice la cera. Yo crié las abejas de donde sacaron la cera. ¿A mí qué me ofreces? ¿Regalos? Todo es mío, dice Dios. Mío es el mundo y toda su plenitud. ¿Qué me puedes regalar a mí? A Dios no le podemos regalar nada, pero sí podemos poner nuestra fe en Él. Sí podemos usar del sacrificio del Calvario cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, para que a través de ese pase, a través de ese boleto de la fe, nosotros podamos meternos en una vida eterna. Déjeme decirle qué dice la Biblia, Salmo 145, el verso 16. Miren lo que el rey David le decía a Dios, reconociendo que Dios es dueño de todo. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa es la realidad. Dios abre su mano y puede colmar de bendición a toda persona que vive en este planeta. El problema es que la gente no lo sabe. La gente se va a ofrecer cosas a los ídolos, a los santuarios, y se olvida del Dios que puede abrir su mano y colmarnos de bendición. Pues mire qué necedad. Hoy sabemos que no podemos hacer nada por obtener la bendición de Dios. Es una vida de fe en Dios la que nos proporciona todos sus favores. ¿Qué necesita usted? Si usted dice, yo tengo esta carencia, esta necesidad, esta enfermedad, usted necesita vivir una vida de fe en Dios para que entonces usted comprenda cómo Dios puede darle todos los favores que usted precisa. Por tanto, la fe es imprescindible para todas las cosas en nuestra vida, incluso para ser justificados delante de Dios. ¿Me está siguiendo? Romanos capítulo 5, en el verso 1. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí Jesucristo aparece como el mediador único para que nosotros podamos entrar en la justicia divina. Una persona que nace en este mundo y no mira lo que estamos mirando hoy, se muere y se va al sepulcro sin haber entendido la misericordia divina y se pierde
por ignorancia o por testarudez. Pero mire que cuando nosotros tenemos esta revelación y entendemos a Jesús como el único mediador entre Dios y nosotros, entramos en la justicia divina tan solamente por poner nuestra fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, el verso 22. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Aprenda ese versículo de memoria. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Una persona que no tiene a Jesús no puede entrar en la justicia divina. Se pierde irremisiblemente. Fe, creer, obedecer, palabras sinónimas para una vida espiritual creciente. Y de todas ellas, la fe como una palabra y una actitud que tenemos que estudiar, entender, practicar y vivir si queremos la vida eterna. Ahora, si usted dice, no, yo no quiero la vida eterna, bueno, pues mire, no haga nada. Hay un lugar muy caliente que le puede estar esperando. Pero todo aquel que quiere escapar de la maldición divina, mire qué sencillo, ordenar su vida. Sí, porque la palabra ordena nuestra vida. No es solamente una cosa ahí que podemos estar mirando el día de reposo de 8 a 10, no. Es algo que va normando nuestra vida. Nosotros cada día leemos, cada día estudiamos y vamos tratando de entender la palabra de Dios para poder practicarla, para poder obedecerla, para poder vivirla. Y es así como nos vamos entrando y adentrando en la vida eterna. Ahora, ¿cómo obra la fe? Vamos a ver cómo obra la fe. Gálatas capítulo 5, el verso 6. Aquí vamos a aterrizar. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Escuche bien esta última parte. La fe obra por el amor. Usted puede aprender también esta última parte de Gálatas 5:6 de memoria. La fe obra por el amor. Aquí aparece otro elemento fundamental y sustancial, el amor. El amor es lo que va sustentando y va desarrollándonos en el concepto de la fe. Una vez que nos hemos iniciado en el campo de fe, precisamos obras de fe. Hermano, ¿cómo es eso? Un amor que va creciendo. Usted sabe que toda la Biblia se resume en dos cosas: amar a Dios, amar al prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, nuestra fe va produciendo obras. Mire qué interesante. Una fe que nace de algo que no es fingido, pero una fe que se alimenta de amor. Voy a ver si me explico. Vamos a leer un verso de la carta de Santiago, capítulo 2, el verso 14. Porque ahí nos habla de las obras de la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y mire qué pregunta hace el apóstol. ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta es quemante. La pregunta es difícil. ¿Podrá la fe salvarle? Uno dice, pues claro, la fe salva. Pero mire, una fe sin amor es muerta. Por eso en este lugar no usamos la teología, es decir, la teoría de Dios, sino hablamos de la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque si usted se da cuenta, una fe sin amor es muerta. Y puede ver el verso 22, ahí mismo en el capítulo 2, que dice que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras. Una vez que nosotros hemos entrado en la fe en Jesucristo, necesitamos empezar a demostrar que amamos a los demás. ¡Qué importante! Si usted es un cristiano que no ama a su vecino, a su suegra, a su jefe en el trabajo, a la vecina que le molesta, a la nuera o al yerno, yo no sé qué clase de fe está viviendo. Una fe que se alimenta de amor, nos dice hoy la Escritura. Una fe que actúa juntamente con las obras, que se va perfeccionando con las obras. Como ve, es muy poco tiempo, 50 minutos para poder estudiar un concepto tan grande. Yo le animo a que usted se meta a estudiar sobre fe en la Escritura.
Necesitamos digerir estas ideas, necesitamos entenderlas para que una vez que las hayamos entendido, las pongamos en práctica y nuestra familia se beneficie en el campo de la fe. Ahora, ¿para qué nos sirve la fe? Ya dijimos por Romanos que nos sirve para ser justificados, pero también la fe nos sirve para heredar las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, el verso 11. Son textos muy importantes para estudiar. Si usted tomó nota de los textos, los puede después estudiar en casa, le van a dar una riqueza enorme espiritual. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí vemos otros elementos a considerar. Primero, solicitud, que quiere decir no perezosos, no flojos. No sé por qué los mexicanos somos tan perezosos. La semana próxima cambia el horario de verano para el horario anterior. Vamos a tener 1 hora más. Yo casi quiero decirle a los que son impuntuales que no cambien su reloj. Porque mucha gente se llega aquí, de la reunión de las 8 se llega a las 9. Si no cambia su reloj, va a llegar a las 8 y usted va a disfrutar la alabanza y va a disfrutar toda la reunión completa y no los 15 minutos que nada más tiene para venir aquí a escuchar casi nada y darnos problemas en el estacionamiento. Ay, hermanos, siempre nos estás regañando. No, no es esa mi intención, hermanos. Lo que quiero es que usted entre en ese campo maravilloso de la fe, que cuando usted lo entiende, no tiene que llegar tarde a ningún lado. Al contrario, llega 1 hora antes porque sabe el terreno que está pisando. No perezosos, no flojos. Un cristiano precisa diligencia en cuanto a fe se refiere. Y luego mire esa otra virtud, la paciencia. Una paciencia que unida a la fe nos hace heredar las promesas. Como mexicanos, debo decirles, soy mexicano también, somos flojitos y somos impacientes y por eso no heredamos las promesas de Dios. Qué importante que usted vea ese verso 12 con más calma en casa y diga, ¿soy flojo yo? ¿Soy impaciente? No, va a decir usted, no, hombre, no. Yo soy una cosa tremenda. Hermanos, la paciencia unida a la fe, dice la Escritura, nos hace heredar las promesas. Por algo leímos que dice, certeza de lo que espero. Esperar con paciencia es fundamental si hablamos de fe, porque también leímos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué importantes estas virtudes. Si usted dice, hermano, yo soy mexicano y así somos los mexicanos. El lunes pasado yo estaba hablando a los varones y les decía, se me quedaron muy serios todos, no me creyeron. Y les dije, cuando el mexicano pone su fe en Jesucristo, deja de ser mexicano para ser cristiano. Pero como que no entendemos ese lenguaje, decimos, no, yo soy mexicano y de acá de este lado, yo nopales y tortillas. Y se nos olvida que esta no es una ciudad permanente para nosotros, tenemos una patria celestial. Pero como que estamos aferrados tanto a las cosas materiales que no somos capaces de despegar del piso y empezar a entrar en ese campo de la fe. Por eso la fe requiere paciencia. Los impacientes difícilmente entran en la fe, difícilmente. La fe se desarrolla sabiendo aguardar, confiar, soñar, es decir, esperar. La fe nos lleva siempre en un dulce sueño que nos hace ver las cosas que no se ven como si fueran. Y entonces vemos las cosas con calmita, con certidumbre, con tranquilidad. Esa paciencia de que nos habla la Biblia realmente se traduce en confianza. Esa paciencia de que nos habla la Biblia se traduce en seguridad de lo que Dios nos ha prometido. Y es precisamente lo que alcanzamos cuando desarrollamos la fe. Hermanos, David, el rey, tuvo una expresión en el libro de los Salmos muy hermosa que le quiero mostrar. Salmos 27. Ponga su vista en el verso 13. Mire lo que dice el rey David. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire qué sutil. No sé si usted siente la confianza que David tenía en la bondad de Dios.
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es el mayor problema de la fe? El mayor problema de la fe es la duda. La duda. Alguien dijo que la duda es la fe al revés. Más que eso está más difícil de entender. La incredulidad es algo que estorba para toda persona que quiere entrar en la fe. ¿Se ha fijado que cuando iniciamos la vida cristiana teníamos más fe que ahora que han pasado algunos años? Esto es muy curioso. En la vida cristiana la fe debiera incrementarse, pero resulta que en ocasiones pareciera un jabón que se desgasta. Yo recuerdo hace 25 años estábamos entrando en el campo de la fe y veíamos tantas cosas y la gente tenía una fe sencilla que decía, si aquí dice pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, se ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Ahora como que nos detenemos un poquito, como que ese jabón se ha desgastado. Dice el Espíritu Santo en Hebreos que tenemos que retener la fe del principio, cuando teníamos aquel primer amor. Hebreos capítulo 3, el verso 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué le cito este versículo? Porque para desgracia nuestra, algunos hasta se van de la fe. Para mí ha sido muy doloroso a lo largo de muchos años ver la gente que llegó a la fe y que tenía una fe enorme, de pronto se van de la fe. Me ha tocado ver casos dolorosísimos en que algunos hermanos, habiendo recibido una gran muestra de fe, se retiraron y volvieron a sus pecados. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué les ocurrió eso? Hasta que un día, yo casi sin entenderlo, la Biblia me dio la respuesta. Y esa respuesta es que una vez que hemos entrado a la fe, somos probados en la fe. Y recibimos pruebas en la fe para certificar si lo que tenemos es fe, o es imitación, o es credulidad. Mire que podemos imitar la fe. Como aquel que decía, en el nombre del Dios que predica Pablo, y quería que Dios obrara, pues no se puede. Nuestra fe es probada y muchos en el momento de la prueba se retiran. Alguien puede perder un ser querido, alguien puede tener un accidente, alguien puede tener una cosa de veras muy grande para su comprensión, un dolor intenso, y algunos se van de la fe. ¿Cómo es probada nuestra fe? Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 7. 2 renglones antes del verso 7 dice que es necesario ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Esto es lo que muchos cristianos no aguantan. En cuanto viene la prueba, como que se desvanece o se evapora la fe, porque esa prueba es por fuego. No son pruebitas sencillas, no nos da un catarro o nos machucamos un dedo, sino que es una prueba fuerte. La prueba con fuego quema, hermanos, quema. Y muchas veces el Señor permitirá una pruebita y dice, voy a ver si ese que va a Calacoya dice que tiene fe y que está caminando en la fe. Y nos suelta una pequeña prueba y el otro como que se sacude, como el terremoto, y dice, Señor, pero ¿cómo es posible si yo soy tu hijo? ¿Cómo es que ahora me estás permitiendo un índice de fuego en mi vida? Dice Dios, quiero ver si tu fe es fe y puedes seguir teniendo confianza en mí, o a lo mejor me rechazas en el momento de la prueba. Por eso cuando recibimos una prueba tenemos que estar alegres, tenemos que estar alabando a Dios. Hermano, yo no puedo alabar a Dios cuando tengo una prueba terrible. Esto es lo importante, que nuestra confianza esté en que si tenemos algo que Dios ha permitido en nuestras vidas, un fueguito de prueba, nuestra fe continúa igual. Y sigamos teniendo una sonrisa en la boca y una alabanza a Dios diciendo, gracias Señor, porque por alguna causa tú me vas a purificar a través de esta prueba de fuego. Y entonces nuestra fe, en lugar de evaporarse o deslizarse hacia el suelo, crece en nosotros la fe. ¿Cómo la ve? No, decían algunos, no, yo no quiero pruebas. Hermano,
el oro se prueba con fuego. Cuando el joyero va a probar el oro a ver de qué quilataje es, le pone un soplete y al oro no le pasa nada. Pero si es cobre, se derrite todo el metal porque no aguanta el fuego. Y a veces así le pasa a algunos. Viene la prueba que es por fuego y les aparece el cobre y dicen, no, yo ya no, porque yo ya. Le sucede lo que dice Jesús en el Evangelio, no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Eso Jesús ya lo había dicho en el Evangelio. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Se evapora la fe. Hermanos, la vida cristiana tiene sus pruebitas, pero como son con fuego, son pruebotas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos en un momento dado a pasar una prueba de fe. Dice el apóstol Pedro, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. No va a ser una ni dos. Alguna vez tendremos alguna cosita en la cual, como decía Pablo, el aguijón en la carne. Ay, Señor, quita de mí este aguijón, decía Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ay, el otro se caía de espaldas. Y nosotros también. Por eso Hebreos nos anima a acercarnos al Señor con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Último texto, Hebreos capítulo 10, el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La última parte no tenemos problemas. ¿Se bañó usted hoy? Más le vale, si no, ¿cómo estará el de junto? Nosotros lavamos nuestros cuerpos con agua pura, pero se nos olvida, así como bañamos nuestro cuerpo cada día, acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificar nuestro corazón de mala conciencia. Llévese ese texto para que usted lo mire, porque eso tiene su grado de dificultad. Es abandonar este mundo terreno sin salir de él y entrar en el campo de la fe. Es como otra dimensión, la dimensión del Espíritu. Pero déjeme decirle que la fe es una de las bases de la vida cristiana y es lo que agrada a Dios. Yo creo que usted recuerda de memoria que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro texto que debe aprender de memoria, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo dice conmigo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice que la vida cristiana, sin fe es imposible. Ahora, si entramos al estudio de la fe, va a encontrar usted en la Biblia que la fe es una virtud, la fe es un fruto, la fe es un don, la fe es un escudo y es tan pequeñita como un grano de mostaza. Si yo le enseñara desde aquí un grano de mostaza, usted no lo podría mirar. Es minúsculo, es pequeñísimo, pero es tan grande que le hace ganar a usted cualquier batalla contra el enemigo. Por tanto, es algo que tenemos que estudiar. Es algo que tenemos que desarrollar para poder usarlo, porque esto es lo que nos hace vivir la vida de Dios. Póngase en pie. Señor, cuántas cosas en tu palabra que quizás nos cueste mucho trabajo en nuestra mente finita para poder entender lo infinito. Gracias, Señor, porque en tu bondad tú vas abriendo nuestro entendimiento para que a través del Espíritu tuyo, en contacto con el Espíritu nuestro, tú nos reveles esas cosas que el ojo no ve, ni el oído oye, ni han subido en corazón de hombre. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, rogando que tu Espíritu Santo ponga en nosotros un interés por estudiar sobre fe, un interés por abrir tu palabra y nutrir nuestra vida espiritual cada día para que en el momento de la prueba seamos capaces de alabar y bendecir tu nombre y decirte, gracias, Señor, y aunque no entiendo lo que tú has permitido sobre mi vida, yo lo recibo y te alabo y te bendigo porque esto hará crecer mi fe. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una fe estable,
ruegue desde su asiento al Espíritu de Dios que Él abra el entendimiento para entrar en este campo de fe.